¿Qué tal si alguna vez se han preguntado cómo se pasa de tener una buena idea a tener una empresa de verdad legalmente constituida en Colombia? Este es el lugar correcto. Vamos a ver la hoja de ruta completa, el paso a paso, para que ese proyecto se vuelva una realidad. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no se trata solo de llenar papeles o de burocracia, para nada. Lo que vamos a explorar es el proceso de darle vida a un proyecto, de construirlo, ladrillo por ladrillo, desde los cimientos. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el punto de partida. Después, los pasos para el registro mercantil, que es clave. Luego, una decisión importantísima: ¿qué tipo de empresa crear? Nos aseguraremos de tener la legalidad total con todos los documentos. Y al final veremos cómo se puede dar un salto gigante, contratando con el Estado. Bueno, arranquemos por el principio, ¿no? Pensemos en esto como construir un edificio. ¿Qué es lo primero que se pone? La piedra angular, esa base que sostiene todo. Pues en el mundo de los negocios en Colombia, esa base sólida, ese primer ladrillo, es el registro mercantil. ¿Y qué es eso del registro mercantil? La forma más fácil de entenderlo es esta. Es el acta de nacimiento de la empresa. Así de simple. Es el papel que dice, ¡listo! Esta empresa existe oficialmente. A partir de ese momento, deja de ser solo una idea en una servilleta y se convierte en una entidad reconocida por la ley, con derechos y, ojo, también con obligaciones. Ok, ¿y a dónde hay que ir para hacer esto? La entidad encargada es la Cámara de Comercio, pero no cualquiera, sino la que corresponda a la ciudad o municipio donde la empresa va a tener su sede principal. Ese es el primer punto de contacto. Listo, ya sabemos dónde empezar. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se construyen esos cimientos de los que hablamos? Porque esto no es al azar. Hay una secuencia, unos pasos muy lógicos que hay que seguir. Aquí tenemos el panorama completo, como un checklist. Primero, hay que decidir qué tipo de empresa será. Segundo, algo que parece obvio pero no lo es, verificar que el nombre esté disponible. Luego, definir a qué se va a dedicar el negocio con un código especial. De ahí pasamos a preparar los papeles, a inscribirse en la DIAN y el gran final, el registro en la Cámara de Comercio. Cada uno de estos pasos es, fundamental. Detengámonos un momento en estos primeros pasos, porque son como definir el ADN de la empresa. La verificación de homonimia suena complicado, pero es simplemente asegurarse de que no haya otra empresa con el mismo nombre. Luego, el código SIU. Ojo con esto, es súper importante. Es un número que le dice al Estado exactamente a qué se dedica el negocio, y de eso van a depender muchos impuestos y permisos. Y por último, los documentos de constitución, que son, digamos, las reglas del juego internas. Una vez que ese ADN está claro, es hora de que la empresa tenga su cédula, su identidad oficial. El primer paso es con la DIAN, la inscripción en el RUT. Con eso, se va a la Cámara de Comercio para el registro final, y de ahí sale el famoso NIT. Ese es el número de identificación tributaria, el número definitivo con el que la empresa va a operar para todo. Muy bien, ahora llegamos a un punto que es quizás una de las decisiones más importantes que se toman al principio. Una de esas que de verdad puede definir el futuro del negocio, tanto en lo operativo como en lo legal. Hablamos de elegir qué tipo de empresa se va a crear. Miren esta tabla, resume las opciones más comunes. Por un lado, está la persona natural. Es la forma más simple, sí, pero tiene un riesgo enorme. La responsabilidad es ilimitada. Al otro extremo, tenemos la sociedad anónima, o SA, que es para empresas mucho más grandes. Y en el medio, la reina de los emprendimientos en Colombia, la SAS. ¿Por qué es tan popular? Por dos cosas. Es muy flexible y, lo más importante, su responsabilidad es limitada. Y aquí está el meollo del asunto, la razón por la que esta decisión es tan, pero tan importante. A ver, con la responsabilidad limitada es como si hubiera un muro entre el dinero de la empresa y el dinero personal de los socios. Si la empresa tiene una deuda, los acreedores van contra los bienes de la empresa, no contra la casa o el carro de los dueños. En cambio, con la limitada, ese muro no existe. Se entiende ahora por qué casi todo mundo prefiere estructuras como las SAS, ¿verdad? Ok, perfecto. La empresa ya tiene su acta de nacimiento, ya existe legalmente. Pero, para poder operar al 100%, todavía faltan algunas cosas. El registro inicial es solo el comienzo. Hay toda una serie de documentos y obligaciones que son los que dan la legalidad total. Pensemos en esto como el kit básico de operación, el registro mercantil, el RUT y el NIT. De eso ya hablamos. A eso hay que sumarle el certificado de existencia y representación legal, que es básicamente el documento para probar que la empresa está viva y quién firma por ella. Y claro, los estatutos, que son las reglas internas. Y con la operación vienen las responsabilidades. Primero, las laborales.
Si se va a contratar gente, así sea una sola persona, es obligatorio afiliarlos a todo el sistema de seguridad social. Eso no es negociable. Y por el lado contable, hay que llevar los libros al día. Y algo que ya es norma para casi todos, la facturación electrónica, un requisito súper importante de la DIAN. Y aquí entramos en un terreno que depende mucho del tipo de negocio. Hablamos de los permisos específicos. Por ejemplo, el permiso de uso de suelo, que lo da la alcaldía, es algo que casi todos necesitan. Pero si el negocio es, digamos, un restaurante, ahí la cosa se pone más seria. Entra a jugar el INVIMA y sus licencias sanitarias son, bueno, muy estrictas. Ahora, imaginemos que la empresa ya está andando, todo en regla, todo formal. En ese momento se abre una puerta gigante, una oportunidad de crecimiento increíble, convertirse en proveedor del Estado. Esto es como pasar al siguiente nivel en el juego de los negocios. Pero claro, para jugar en esa liga hay que cumplir otros requisitos. El primero, inscribirse en el SECOP, que es la plataforma online donde el gobierno publica las licitaciones. Después hay que sacar el Registro Único de Proponentes, el RUP. Este documento le dice al Estado, mire, esta empresa es seria, tiene la capacidad para cumplir. Y por supuesto, hay que tener siempre a la mano certificados de que se está al día con todo. Esta frase en pantalla resuelve perfectamente todo el recorrido. El registro mercantil es el punto de partida, pero la legalidad total implica cumplir con todo lo demás. Impuestos, temas laborales, contables y regulatorios. Me gusta esa idea de que es un ecosistema de cumplimiento. No es una sola cosa, es un todo que funciona en conjunto. Y con eso llegamos al final de este mapa. La información está sobre la mesa, la ruta está bastante clara, así que la pregunta ya no es tanto qué hay que hacer, sino más bien cuándo empezar. Con todo este panorama, ¿cuál sería ese primer paso para empezar a construir una nueva empresa en Colombia?